Hola a todos. El nuevo ciclo trae un triple desafío: demográfico, geopolítico y de precios y tipos de interés. Para responder a él, lo mejor es afrontarlo con productividad, que de momento no estamos encontrando. Por eso vamos en busca de la productividad perdida. El primer cambio, el desafío, el demográfico, llega poco a poco a la economía, llega a la cámara lenta, pero tiene efectos muy profundos y llega de forma implacable. En el mundo estamos viendo cómo la población en edad de trabajar, como se ve en la línea negra, crecía históricamente y se ha estancado el porcentaje de población en edad de trabajar. Y vemos ya regiones en las que ha empezado a disminuir, como es el caso de Europa, de Estados Unidos y también de China. Y esto tiene una influencia clave en el desempeño de la economía. Para empezar, menos población en edad de trabajar supone menos oferta de trabajo y, por tanto, más presión al alza en los salarios. Por otra parte, la tasa de ahorro mundial estaba creciendo de forma muy intensa en los últimos años porque la población joven que no ahorra tenía menor peso y tenía mayor peso la población que trabaja y tiene un mayor ahorro. El paso hacia una edad más avanzada supondrá que ese incremento de la tasa de ahorro será menor y, por tanto, la demanda de activos financieros crecerá menos que en el pasado. Por otra parte, la edad de la población también tiene una influencia importante en las decisiones de compra de vivienda, ya que depende mucho de la población en las edades de 25, 35, 40 años, y se vio, por ejemplo, en España y se está viendo ahora en China. La reducción de la población en este rango de edad supone que el sector inmobiliario pasa a tener una coyuntura bastante más negativa y de menor crecimiento, incluso de crecimiento para los próximos años. Por último, la tasa influye en el consumo, se consume igual a los 20, a los 40, a los 60, a los 80 años, y esto tiene una influencia clave en las perspectivas económicas de los diferentes sectores. Como anécdota, en el fondo de la pantalla tenemos un local de Zaragoza en el cual había hace 30 años una discoteca, la KVM, que ahora es una ortopedia. Los clientes quizás sean los mismos, pero sin embargo actualmente consumirán bastante diferente de lo que consumían hace 30 años. Para analizar el desafío demográfico con el geopolítico, vamos a analizar el G20 por población. El G20 actual se compone de 10 países avanzados y 10 países emergentes. Sin embargo, por población se compondría solo de 3 países avanzados y de 17 países emergentes. La evolución poblacional de los países emergentes que no están satisfechos con el Pacto Mundial de Poder, pues es uno de los factores que ha hecho que la geopolítica se haya complicado bastante en los últimos años. Y ese es, como decíamos, el segundo desafío de este nuevo ciclo, el desafío geopolítico, que tiene dos vertientes: la comercial y por otra parte, el mero conflicto que puede ser incluso bélico. En cuanto al comercial, desde los años 90 se produjo un ciclo de fuerte globalización en el que aumentaba mucho el peso del comercio mundial sobre el PIB mundial, pero este ciclo terminó en el año 2008 y desde entonces vemos un estancamiento e incluso una tendencia a la baja, una ligera reversión con un momento puntual como la pandemia en el que se producía un pequeño rebote. Más allá de esta menor concentración mundial de comercio, no es solo algo global, sino también algo entre países, y en particular entre emergentes y avanzados, y más aún entre China y Estados Unidos, que llegaron a un proceso de fuerte integración comercial durante años, hasta el año 2016-17, cuando empezó una guerra comercial que ha provocado que se produjera una evolución en esa integración entre ambos países en términos comerciales. Ese gráfico de la izquierda, que es el peso de las compras a China de Estados Unidos sobre su total de importaciones, que como vemos aumentó con mucha fuerza hasta los años 17-18, y como después ha empezado a caer con algún pico extraño en la pandemia, y hemos retrocedido 20 años en la integración comercial entre ambas potencias. Y esto también pues conlleva y es fruto de las tensiones entre ambos países a niveles geopolíticos. Aparte, como decíamos, de la vertiente comercial de este riesgo geopolítico, tenemos el riesgo meramente conflictivo, el riesgo de un conflicto bélico que ya hace años que estaba en el Oriente Medio, que se ha agudizado actualmente, que en Rusia también lleva años llamando a la puerta, y ahora, desde que comenzó la guerra de Ucrania, pues ha sido una realidad y nos confirma pues que Rusia no se conforma con las fronteras que salieron de la caída de la URSS. Y por último tenemos en el horizonte pues un riesgo bastante grave de que se produzca un conflicto en Taiwán, ya que China quiere incorporarla a sus territorios y, sin embargo, pues Estados Unidos protegerá la independencia de Taiwán mientras Taiwán quiera mantenerse independiente. Y como Taiwán es el principal productor mundial de microchips de alta tecnología, pues esto puede suponer una amenaza para el ciclo comercial mundial si realmente hay un conflicto en el futuro en esta región del mundo.
como resumen del reto geopolítico, una menor especialización del comercio supone una menor productividad, menor crecimiento y, por tanto, mayor inflación a medio y largo plazo. Por otra parte, también estamos viendo una reorientación de las cadenas de producción mundiales, de forma moderada hasta la fecha, pero que puede agudizarse en el futuro. En la pandemia vimos que era más importante que asegurarse mejor precio, asegurarse suministro, como sucedió en la industria de microchips, que hicieron que al no haber suministro hubiera que parar bastantes industrias europeas, como fue la del caso de la industria del automóvil. De esta forma, pues alguna producción puede volver a Europa, a países cercanos, y esto supone una oportunidad de crecimiento, aunque como decíamos sea a base de menos productividad y de precios más elevados que en el pasado, porque se asegura el suministro en caso de que haya un conflicto internacional que impida el comercio y que suponga esa disrupción del aporte de suministros, como pues el caso de microchips, y que supondría pues una fuerte amenaza para la producción mundial y también para los precios. Y por último, pues el riesgo de una escalada bélica de consecuencias reductivas, pues de una escalada bélica de grandes dimensiones, supondría desde luego pues un entorno muy negativo y mucho más negativo que la pandemia, que por sí fue el peor que hemos visto en las últimas décadas desde la Segunda Guerra Mundial. En ese entorno de conflicto, desde luego unas previsiones como las que tenemos aquí pues quedarían obsoletas y habría que afrontar un escenario mucho más negativo y mucho más disruptivo, como decíamos. El tercer reto es el de la inflación y los tipos de interés. La inflación creció con mucha fuerza, se fue a tasas que no se veían desde hace 4 décadas y se ha moderado bastante, pero aún hay cierta incertidumbre sobre hasta qué punto se va a moderar la inflación en los próximos trimestres. En el caso de Estados Unidos se ve cierto estancamiento de los precios, en el crecimiento de los precios entre el 3 y el 4%, lejos del objetivo de la Fed, que está en el nivel del 2%, como vemos en el gráfico a la izquierda, que es la variación interanual del IPC y de la tasa subyacente. Además, si vemos datos mensuales, se aprecia que en los últimos meses, en el comienzo de este año 24, se ha visto una aceleración de los precios que impedirá que la tasa interanual se modere hacia ese 2% a corto plazo y que haga falta un proceso superior de desinflación para que se converja hacia los niveles que desea la Reserva Federal de Estados Unidos. No obstante, si analizamos la evolución de los precios americanos, las tensiones son bastante particulares y no se ve que sean generalizadas, como pasó en el año 22 o en el 23, de forma que la preocupación de la Fed debería ser menor, aunque las cifras globales de inflación sean más altas de lo que indica el objetivo, como decíamos, del Banco Central. En el gráfico de izquierda vemos la aceleración de los precios de los seguros de automóviles, que crece más de un 20%, que responde a la idiosincrasia del sector y que proviene de una subida de precios muy fuerte anterior de los vehículos nuevos y de los vehículos usados, y que ha respondido tardíamente el mercado a esta circunstancia y que tardará un poco en corregir antes de volver a tasas más normales de crecimiento. Esta partida pesa solo un 3% del IPC americano, pero aporta 6 décimas a la tasa global, porque crece, como decíamos, más de un 20%, y 7 décimas en el caso de la tasa subyacente. Por otra parte, después de la pandemia, hubo un cambio de gustos consumidores, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha visto lo mismo también en España, y ha sido una preferencia por el consumo de ocio y en restaurantes, en hogares, espectáculos, que provocó pues, una fuerte demanda y un aumento de precios bastante intenso. Vemos en el gráfico a la derecha que la oferta de alimentos ya bajó rápidamente y ha sido mucho más tardía la reducción y mucho más moderada de los precios en bares y restaurantes. No obstante, pues, aunque estamos en tasas aún demasiado altas, de más del 4% interanual, pues sí que se aprecia una desaceleración. Y lo normal de cualquier mercado es que cuando suben mucho los precios, hay mucha demanda, aumente la oferta hasta que se acabe regulando y los precios pues terminan creciendo a menor ritmo, más cerca de los objetivos del Banco Central. Por último, y esto es una parte de los precios americanos, en Estados Unidos tienen el IPC incluido una variable que es el IPC de alquileres imputados, que sería lo que paga un propietario por alquilar su vivienda, cosa que como medida teórica es importante, pero que no tiene efecto real práctico sobre la capacidad de gasto de la población, porque es un gasto que no se produce. Es una hipótesis de cuánto gastarían los hogares en ese alquiler de viviendas que tienen realmente en propiedad. En el gráfico vemos en la izquierda cómo ese crecimiento pues, ha sido muy elevado, está aún cerca del 6% interanual y que responde muy tardíamente a la evolución de los precios de la vivienda. De forma que esta partida pues, introduce mucha distorsión porque tiene un peso muy elevado en el IPC. Pesa un tercio del IPC aproximadamente y un 40% de la tasa subyacente. De forma que sin este componente ya haríamos ya casi un año con crecimientos del IPC más cercanos al 2% y con una presión de inflación, como decíamos, menor de lo que el dato global está ofreciendo.
Por último, el indicador que más sigue la FED es el de factor suficiente de consumo, que incluye trimestres esta partida, como decíamos, alquileres, y que se veía frenando bastante, pero que en términos trimestrales analizados, como vemos en el gráfico de la derecha, en la línea gris, pues se acelera con fuerza en el primer trimestre. Y es un factor que hará que la FED sea más cauta a la hora de bajar el tipo de intervención en el siguiente ciclo. En cuanto a la evolución de los precios en la zona euro, el crecimiento ha sido bastante menor. Estamos ya más cerca de los precios objetivo del Banco Central. Tenemos el IPC interanual en abril en el 2,4% y el subyacente en el 2,7%. Ya no tan lejos de ese 2% que tenemos de objetivo del BCE. Si vemos datos mensuales frente a la media histórica, ya que aquí no se desestabilizan los datos de IPC de la zona euro, pues cuando estamos por debajo es presión deflacionista y por encima inflacionista. Vemos que el último cuatrimestre del año pasado hubo presión deflacionista y eso hizo que avanzase mucho la previsión de bajada del tipo de intervención por parte del BCE. Y al comienzo de este año pues hemos tenido más meses con más inflación de lo previsto que menos y con más inflación de la histórica que menos, salvo la excepción de que fue el mes de marzo. De esta forma, pues la desaceleración quizás está viéndose un poco impedida que vaya mucho más allá y este año probablemente tenemos precios creciéndose en torno del 2,5, entre el 2 y el 3 en lo que queda de año, pero la previsión del BCE es que se frena hacia el 2% ya en el año 2025. Y por componentes vemos como la energía ya pasó a ser deflacionista, aunque no ha compensado toda la subida que tuvimos en los años anteriores con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Los alimentos que eran partida inflacionista y aún los en España se han frenado más en la zona euro, con crecimientos ya del 2 y pico por ciento, de menos del 3%. Y los bienes industriales, los bienes, pues ya estamos en crecimientos de menos del 1%. De forma que la inflación que queda es solo la de servicios, como es habitual, que va más despacio que el resto de sectores. Y que, como decíamos, también se ve influida por ese cambio de hábitos de los consumidores y que han primado el consumo de ocio y de restauración con esa subida de precios más intensa que en ciclos anteriores, como comentamos, aunque ya se ve cierta desaceleración a tasas demasiado altas y cercanas todavía al 4% interanual. En este contexto de desaceleración moderada de los precios, los bancos centrales afrontaron un cambio de ciclo en los tipos de interés. Tuvimos un fuerte ciclo de subidas en los años 22 y 23, llegamos a un techo el año pasado y ahora ya encaramos el ciclo de bajadas, pero va a ser un ciclo de bajadas más modesto que en el pasado. En este gráfico vemos el ciclo de subidas que fue muy intenso, el más intenso en 4 décadas, como fue también el episodio inflacionista, como se llega a un pico del 5,5% del tipo de intervención americano y del 4,5% del de la zona euro. Y la previsión actual es que los tipos de interés bajen de forma bastante modesta, ya que hay una recesión en medio, no hay presión deflacionista como en el ciclo anterior, que es lo que nos llevó a los tipos de interés anómalos del 0% en Europa o del 0,25% en Estados Unidos. Y en este contexto, pues las rebajas van a ser bastante limitadas, con los precios aún creciendo por encima del objetivo del BCE y de la FED, y con un horizonte de bajadas también más limitado. O sea, bajan menos de lo que se preveía hace unos meses este año y bajarán menos en conjunto de la bajada del ciclo, probablemente. Aunque con riesgos de bajada superior en Estados Unidos, ya que si el tipo de intervención se mantiene demasiado tiempo en niveles elevados por las razones equivocadas, decíamos que no hay mucha presión inflacionista de fondo, más allá de sectores muy concretos en los cuales se espera que se modere en el futuro, pues puede hacer que el daño a la economía sea más intenso del que se prevé, y más si tenemos en cuenta que el efecto de la política monetaria llega siempre con retraso a la economía, que tarda en torno a un semestre, incluso un año, en reflejarse realmente su contribución a la evolución económica del ciclo. Aquí tenemos la senda prevista de los mercados financieros para el Euribor a 12 meses en Europa, como estaba en junio del año pasado, es la línea negra, que fue cerca del máximo del ciclo de los tipos de interés, cómo estaba a principios de año, cuando se hicieron los presupuestos de la entidad, y cómo estaban a principios de mayo, que es la línea roja, y que vemos que prevé que la bajada de este año sea bastante limitada, que el tipo de intervención y en consecuencia el 12 meses pues pueda bajar apenas medio punto, como mucho 3/4 de punto, y en el conjunto de ciclo de bajadas pues vemos bajadas hasta en torno del 2,5-3, en torno a 2,3/4 como nivel de llegada para los tipos de interés en Europa, muy por encima de los ciclos anómalos que hemos tenido recientemente con tipos más cerca, como decíamos, del 0%, incluso en tasas negativas que vimos durante 6 años, o sea que pues, probablemente no se producirá en el siguiente ciclo porque, como comentamos, las presiones de largo plazo, las seculares, derivadas de los riesgos geopolíticos y sobre todo de la demografía y de la evolución del mercado laboral, pues harán que la presión de salarios sea más alta y que no haya presión deflacionista, sino más inflación que en el pasado.
y eso sea acorde con esos tipos de interés más altos que en los ciclos previos, aunque subrayemos hacia tipos de interés más bajos que el año pasado, que fue el máximo de este ciclo. Y esto afecta también a los tipos de interés a largo plazo. Hemos salido de ese ciclo extraño de tipos de interés negativos a largo plazo. En Alemania hubo tipos negativos hasta 30 años, incluso hasta 50 años puntualmente. Y estamos ya en tipos del 2,5-3%. En Alemania y más cerca del 4,5-5% en Estados Unidos. Tipos que responden más al nivel teórico de largo plazo, que sería en torno al crecimiento potencial de la economía en términos nominales, incluyendo el crecimiento del PIB más el del factor del PIB, que puede rondar el 4%, 4,5% en Estados Unidos y el 3%, 3,5% en la zona euro. Algo menos quizá en Alemania, que tiene menos potencial de crecimiento que el conjunto de la zona euro. Vamos a hacer un repaso muy somero del entorno internacional después de verlo con más profundidad en las previsiones que vimos en el mes de noviembre. Tenemos aquí una tabla de resumen de previsiones de crecimiento del PIB, del IPC y de tipo de interés en el mundo. Son previsiones de Economics y del BCE en el caso de las de precios de la zona euro. Vemos que las previsiones son todavía fortaleza en Estados Unidos. En Estados Unidos el crecimiento sorprendió el año pasado, siendo más fuerte de lo que se esperaba, y se espera que se mantenga ese crecimiento más intenso también este año. Mientras que para la zona euro pasaría al contrario. Las previsiones oficiales y las de la mayoría de los organismos apuntan a un crecimiento muy limitado, muy cerca del estancamiento económico, otra vez en la zona euro este año, cuando lo normal es esperar al contrario. Cuando después de un año de crecimiento superior al previsto, lo normal es que haya una reversión a la media y se vaya hacia menos en Estados Unidos y hacia más en la zona euro. Y si vamos a los motivos profundos detrás de esa tendencia más lógica que la esperada por los inversores y los analistas, es que en Estados Unidos hubo un extra crecimiento impulsado por la política fiscal y por el gasto del ahorro generado por los hogares, cosa que ya se está agotando y que tiene que ir a menos, y pasó al revés en Europa. Aquí no hubo un gasto extraordinario, sino que hubo mucho ahorro generado extraordinario todavía el año pasado en la zona euro, y hay una capacidad de consumir por parte de los hogares que probablemente llegará al mercado poco a poco y que veremos quizá cuando haya algún revulsivo como pueda ser el inicio de la bajada definitiva de los tipos de interés, aunque sea de forma modesta en la zona euro. China, por otra parte, pues seguirá creciendo bastante menos, con una crisis inmobiliaria que afecta a todo el conjunto de la economía y con crecimiento pues menos productivo que los ciclos anteriores. Y vemos que el promedio de 25 años es un crecimiento de 8 y pico por ciento, y las previsiones para este año y el próximo son de crecimientos más cerca del 4 o 5% que de ese 8,5%, o sea, una clara desaceleración. En cuanto a precios, vemos moderación paulatina de los IPCs en el mundo, zona euro, Estados Unidos, y más cerca de la inflación casi en China. Y tipos ya hemos comentado, pues desde máximos una ligera corrección, pero bastante modesta y desde luego muy lejos de los niveles de tipo de interés que tuvimos en los años de ciclo anterior a la pandemia y durante la pandemia, que también fueron datos inusamente bajos en tipo de interés y, como decíamos, en tipos negativos, que es algo que será complicado que se repita en el futuro, salvo que haya un episodio puntual como el que vimos en los últimos años de deflación pandémica y de deflación previa al ciclo de la pandemia. En este entorno de desafíos, España ha crecido más de lo que se preveía y más que el conjunto de la zona euro, y se habla de que es un alumno aventajado. Se puede decir que España es el topuria de la economía europea. Y bueno, pues veremos ahora que hay luces y sombras en el crecimiento económico español. En ese gráfico tenemos el crecimiento en el año 23 del PIB en España en rojo y en la zona euro en azul, y vemos que si en conjunto el PIB crece en 2,5% en España, en 0,5% en la zona euro, verdad que se comportó mucho mejor España. La explicación provino por una parte del sector servicios, que exportó mucho mejor, mucho más de lo que se preveía y mucho más que la zona euro, con un crecimiento del 12%. Esto incluye los turísticos, pero no solo los turísticos. También creció más el consumo público, lo cual pues tiene connotaciones positivas y negativas. Al final es un crecimiento que aporta hoy, pero que luego hay que pagar cuando tienes las cuentas públicas desequilibradas, como es el caso de nuestro país. Por otra parte, el consumo privado creció más que en Europa, porque partía de un punto más bajo que el europeo. Y sin embargo, el lado negativo es que la inversión en capital fijo creció menos que en la zona euro, y además veremos luego que el punto de partida también era peor, con lo cual estamos en un nivel de inversión más reducido que el conjunto de la zona euro. De forma que crecimos más, pero con luces y sombras, y muy impulsado por la exportación de servicios que impulsó el crecimiento y que se comportó realmente bien el año pasado en España. Lo vemos aquí, el sector servicios, que pesa mucho en España, base turístico, tuvo una influencia negativa en la pandemia, ya que nos afectó más que al resto de países europeos, y el año pasado, sin embargo, tuvo una influencia positiva, ya que su recuperación permitió que se recuperase más la economía española que la europea. Vemos en la gráfico a la izquierda la evolución de número de turistas, como cayó, se desplomó la pandemia, se recuperaron intensamente turistas internacionales,
y ya superan en 2% el pico anterior, que era el año 2019. Y si vemos además el ingreso por turistas extranjeros, ha crecido mucho más, un entorno inflacionista, como decíamos, de servicios turísticos en España y en general en Europa y también en Estados Unidos. Con lo cual, si los número de visitantes extranjeros ha crecido un 2% frente al año 22, perdón, frente al año 19, el número de turistas, el ingreso de los turistas extranjeros ha crecido casi un 20% más, un 18% más que en el año 19 en España. Y con tendencias pues, que en general son hacia un mayor gasto medio por persona al día y una menor duración de los viajes, que es una tendencia que vemos que es de largo plazo, aunque hubo cambios puntuales en la pandemia en datos que son bastante extraños porque había mucho menos turismo internacional durante ese periodo del año 20, sobre todo y en media el 21. Y un punto clave que no sé si se debe tener en cuenta cuando vemos los crecimientos interanuales es el nivel en el que estamos de nivel de vida realmente de España frente a la zona euro y la Unión Europea. Lo vemos en el gráfico de la izquierda del PIB per cápita, que es la mejor medida que tenemos ahora, que sea mejorable sobre el nivel de vida de un país, y lo tenemos en euros, en la línea roja clara, en el gráfico de la izquierda, y en la línea más oscura, ajustado por los precios de cada país, en paridad de poder adquisitivo. Vemos que la diferencia de nivel de vida de España frente a la Unión Europea es de casi 20 puntos porcentuales en euros y dentro de 11 puntos porcentuales, 11,5 puntos porcentuales ajustado por precios. Y que la tendencia no ha sido positiva, ni mucho menos. Ha habido empeoramiento claro desde 2008, desde la crisis financiera e inmobiliaria. Hubo un pequeño rebote del periodo de 2013 a 2015, pero muy modesto, y actualmente estamos en un nivel inferior al año 19. O sea, el PIB ha crecido más que en Europa, pero ha sido en buena parte porque ha crecido más la población, con lo cual el PIB per cápita ha evolucionado peor. No es para sacar pecho ni mucho menos y es un desafío pues mejorar esta variable y el nivel de vida de España a largo plazo. Y si atendemos al orden de países que tenemos a la derecha, pues hace unos años estamos en una posición mejor y nos han superado países como Malta, Chipre, Eslovenia o República Checa, que tienen actualmente un mayor nivel de vida que el nuestro ajustado por PPA. El desafío demográfico en España tiene sus particularidades, ya que es más intenso, porque hay más envejecimiento de la población, pero por otra parte tenemos una migración más intensa que otros países y está moderando los efectos de ese envejecimiento y trayendo pues también otras cuestiones al tablero político y económico. En estos gráficos vemos la clara reducción del peso de la población trabajada en España, la línea roja, y como históricamente pues, se ve un aumento muy fuerte de la población, de peso de la población de más de 65 años y la reducción de la población de niños y jóvenes de menos de 20 años, que es lo que tenemos aquí en grises y azul, respectivamente en el gráfico de la derecha. Y como curiosidad, cuando se aprobó la Constitución en España había 13 millones de niños y jóvenes de hasta 20 años y 4 millones de mayores de 65 años, mientras que ahora actualmente ha bajado ese número de niños y jóvenes a 9 millones, se ha reducido en 4, mientras que suben 6 hasta 10 millones de mayores de 65 años, con lo cual hay más mayores que jóvenes y niños en nuestro país en esos rangos de edad. Y como decíamos, la demografía es clave en la economía. Hemos comentado ya el tema de la inversión en vivienda y se ve en el gráfico de la izquierda. En España, el rango de población de 25 a 34 años creció con mucha fuerza en el ciclo anterior a la burbuja inmobiliaria, o el ciclo realmente de burbuja inmobiliaria, y llegó a un pico justo en 2008. Y a partir de entonces se ha reducido y ha tenido influencia clara en cómo se ha deshinchado el sector inmobiliario en nuestro país y tiene mucho menor peso que en el ciclo previo. Y esto pues, va a cambiar dentro de poco, lo veremos, espero, dentro de no mucho en un informe sobre el sector inmobiliario, que esta tendencia va a empezar a mejorar. Pero de momento no se ve que se tienda ni mucho menos a nada parecido a lo que sucedió en los años 90 y los primeros años de la década del 2000 en España. Y esto, pues, esta influencia clave de la demografía en la vivienda, pues es algo que hay que reseñar. Por otra parte, influye también mucho la demografía, como decíamos, en el consumo. Lo decíamos anteriormente con el ejemplo de la discoteca de la ortopedia, pero yendo más allá, pues vemos aquí en este gráfico a la derecha cómo evoluciona el consumo por edades en las barras del azul a la amarilla de menos a más edad y los diferentes tipos de gasto de los hogares. Vemos que con la edad se reduce el consumo de vestido y calzado, de agricultura, de hoteles y restaurantes o de transporte de viajes, mientras que aumenta el gasto en sanidad, en gastos de vivienda sin incluir alquileres, o gastos en electricidad, en gas, en menaje, en muebles, en electrodomésticos, y también aumenta el gasto en alimentos y bebidas, que gastas más en casa y menos en restaurantes y hoteles. Así que el patrón de consumo cambiará conforme avance la media de la población de nuestro país.
si tenemos un entorno de menor crecimiento de la población y muy dependiente de la inmigración en nuestro país, ¿cómo podemos mejorar la capacidad de crecimiento de la economía española? Por una parte, se puede mejorar la tasa de actividad, cuánta gente quiere trabajar dentro de la población en edad de trabajar. Pero aquí el margen es escaso, ya que la tasa de actividad en España está bastante parecida, incluso supera la media de la Unión Europea. Es lo que tenemos en estos gráficos por diferentes rangos de edad, de 15 a 74 años en la izquierda y de 25 a 64 años en el gráfico de la derecha. Vemos que España en gris está en torno a la media europea, que es el dato amarillo, y el país que con un mayor desempeño de los 27 está en azul y el menor en naranja. Vemos que sí que hay cierto margen de mejora hasta el mejor de la clase, pero no parece que sea factor fundamental a la hora de mejorar la productividad, o mejor que dicho, la productividad, la capacidad de crecimiento económico de la economía española vía aumento de tasa de actividad. Que hay margen de mejora, desde luego, es en la tasa de empleo y, consecuentemente, la tasa de paro, que es demasiado alta en nuestro país, como sabemos, de forma estructural. Lo vemos en el gráfico de la derecha, como la tasa de paro de España ha sido muy superior a la europea casi siempre, aunque ya tiene ciclos de crecimiento muy largos, como el que llegó hasta el 2008 y que subió mucho después en la crisis que siguió a esa implosión de la burbuja inmobiliaria. Llegar a pasar en España de la tasa de paro actual, que ronda el 12%, a la media de la zona euro, que es el 6,5%, permitiría aflorar 1,5 millones de empleos, con lo cual da un margen de crecimiento de empleo bastante intenso, a pesar de ese envejecimiento de la población y a pesar de esa dependencia de la inmigración. Si fuésemos más ambiciosos aún y fuésemos una tasa de paro como la americana, que ronda el 3,5-4%, pues permitiría aflorar 2 millones de empleos en nuestra economía, frente a los 21 millones aproximadamente que tenemos actualmente de empleos en nuestro país. Así que un margen de mejora del 10% es algo sustancial para el siguiente ciclo de crecimiento, pero que para ello hace falta, desde luego, mejorar el ajuste que veíamos en noviembre y diciembre, el desajuste realmente que hay entre la oferta y demanda de trabajo en nuestro país. Y una cuestión clave, cuando la demografía apunta a que el crecimiento se va a moderar en el futuro, porque supondrá una limitación, aunque dependiendo un poco de migración, la clave está en invertir y mejorar la productividad. ¿Y por qué no se invierte en nuestro país? Bueno, primero constatemos que no se invierte, lo vemos en el gráfico. Antes veíamos la evolución del PIB el año pasado, aquí tenemos la evolución del PIB en España de zona euro entre el año 19 y el 23, como ha ido este último ciclo con la pandemia, con sus altibajos tan intensos que hemos tenido con la pandemia. Vemos que se confirma que han ido muy bien los servicios en exportaciones, el consumo público ha crecido mucho, el consumo vemos que crece menos que Europa, aunque el año pasado creció más, pero en conjunto ha crecido menos porque partía el año pasado de un punto más negativo. Y lo que es más importante y lo que confirma lo que comentamos es que la inversión en capital fijo crece poco en Europa, un 0,9%, pero es que en España ha caído casi 4 puntos frente a cómo estaba antes de la pandemia. Y aquí por componentes vemos que la inversión en propiedad intelectual fue mucho mejor, que creció hasta el año 22, aunque luego se ha estancado, incluso ha empeorado un poquito. La inversión en infraestructuras y la construcción mejoró más tardíamente, pero superó el nivel de antes de la pandemia en el año 23, pero luego ha tenido un semestre negativo. Y lo que ha ido peor ha sido la construcción residencial, de ahí esa necesidad de oferta de viviendas nuevas que tenemos en nuestro país. Y también tenemos una caída muy fuerte de la inversión en máquina de equipo, que es la más ligada a la industria española y que está ahora pues, en más de 10 puntos peor de cómo estaba antes de la pandemia. Creemos que esa menor inversión ha influido la incertidumbre, ha influido la inflación, ha influido el aumento de costes, ha influido la guerra de Ucrania, la subida de costes energéticos, pero sobre todo ha influido en el último año pues que hemos tenido un aumento muy fuerte del coste salarial para las empresas y también el coste financiero para las empresas. Vemos en el gráfico a la izquierda cómo en el peso del valor añadido el coste salarial ha subido más de 3 puntos y el de intereses pagados, algo más netos de ingresos, ha subido más de un punto porcentual. En conjunto, unos 4 puntos de margen de valor añadido que se ha comido ese aumento de costes salariales y financieros. Y se ha ajustado pues con esa caída de la inversión, que también media aquí sobre valor añadido muestra una caída de más de 4 puntos de la inversión como peso del valor añadido de las empresas. De forma que su situación en conjunto ha seguido siendo saneada, pero a costa de esa menor inversión que limita la potencial del crecimiento a medio y largo plazo. Otro factor relevante es que en un contexto de incertidumbre la empresa parece que ha primado la contratación antes que la inversión. Y aumenta mucho el empleo y veremos también luego los salarios. Quizás esto responda pues, a una necesidad de asegurarse el suministro de empleados cuando se veía que hay escasez de oferta de mercado laboral a pesar de la elevada tasa de paro, cosa que constatan muchas empresas en las entrevistas y las encuestas que se formulan.
y que se refleja pues en estrecheces en el mercado laboral. Aquí vemos como la evolución de las afiliaciones se fue revisada, la serie desestacionalizada, y que aunque sí que se frenó el segundo semestre del año pasado, como veíamos en diciembre, se frenó menos de lo que se pensaba. Y vemos aquí los datos mensuales, ese frenazo del segundo semestre del año pasado, pero más limitado, y como hemos tenido una mejora en el primer trimestre de este año, donde se crean de nuevo cerca de 60.000 empleos mensuales, que es un dato bastante positivo, que supera los crecimientos habituales antes de la pandemia. Ese aumento de la contratación de la ocupación había acompañado además, como digamos, del aumento de salarios, que ha sido lo que ha aumentado el peso de coste salarial en los ingresos sobre las ventas también de las empresas. Vemos en la figura de izquierda como los salarios medios en España por trabajador estuvieron una década estancados para ajustarlos a una capacidad empresarial más limitada después del saneamiento que siguió a la crisis financiera e inmobiliaria. Y empezaban a subir ya en el año 19, aunque de forma limitada, y han despegado con el nuevo ciclo de inflación y la pérdida de capacidad de compra de los hogares, a la cual se ha respondido con una fuerte subida salarial por parte de las empresas a los trabajadores. Aquí vemos el nivel de salarios, aquí tenemos a la derecha el crecimiento interanual en gris y cómo estamos creciendo actualmente de en torno al 5% y por encima ya de cómo crece la inflación, con lo cual se está recuperando esa pérdida anterior de capacidad adquisitiva. Y por desgracia, este aumento de salarios no viene acompañado de una mejora productiva, sino que viene acompañado de una calidad productiva, que es lo que tenemos en el gráfico en la línea roja, que vemos que está yendo a peor después de los picos que tuvimos en la pandemia. Mejora ligeramente, pero poco por hora, pero sin embargo por trabajador, al que las horas trabajadas está yendo a peor. Y por desgracia sabemos que el desajuste entre salarios y productividad puede durar un tiempo, pero si no se resuelve a medio y largo plazo, provoca una crisis profunda, que es lo que sucedió en el ciclo anterior a la gran recesión, donde crecía mucho el coste laboral, no aumentaba la productividad y ese desajuste, esa falta de competitividad de la empresa española se pagó con una crisis muy profunda que tardó 5 años en llegar a su punto más bajo y tardó casi 10 años en volverse al empleo que había antes de que se generase esa crisis tan profunda del empleo en España. El bueno de este desempeño laboral, con aumento de ocupación y aumento de salarios, es que los hogares, a pesar de la inflación y del riesgo que teníamos de que eso se enquistase y que afectase mucho la capacidad de compra y el consumo de los hogares, a pesar de eso, ha mejorado realmente la capacidad de gasto de los hogares en España. Vemos a la izquierda la tasa de ahorro en gris, como se ha mantenido en niveles muy altos, corregido con la inflación, pero estamos a niveles muy superiores al promedio de antes de la pandemia. Y la tasa de inversión en vivienda, pues que se mantiene pues, a niveles modestos, en buena medida ligados a esos cambios que llamamos demográficos, mucha menos población en edad de comprar vivienda. Y lo que nos queda después de consumir es el ahorro bruto, que está en la línea roja, y después de invertir además es la capacidad de financiación de los hogares, que es la línea azul. Y vemos que el año pasado estábamos en niveles realmente extremos, realmente altos. En el año 2021 fueron anomalías provocadas por la pandemia, la cual no se podía consumir e invertir por las limitaciones que había la movilidad y la actividad en nuestro país, y sin embargo el año pasado pues ya se podía consumir y se podía invertir, y a pesar de ello pues se generó una capacidad de ahorro muy elevada y sin precedentes fuera de la pandemia, de forma que los hogares están en una situación muy saneada y eso puede permitir que en el futuro aumente el consumo y aumente la inversión y que la capacidad de crecimiento de España, de nuestro país, del PIB, pues sea notable a corto plazo, aunque veamos los factores limitantes que hemos comentado anteriormente a medio y largo plazo. Porque a medio y largo plazo el problema es de productividad, que es lo que te genera realmente la capacidad de crecer en nivel de vida a futuro. Y lo que veíamos que estamos en una posición muy rezagada frente a la media europea y en la que además no convergíamos, sino que hemos incluso divergido frente a la media en los últimos años, en los últimos ciclos en nuestro país. El problema de productividad, por una parte, es un problema de especialización productiva. La estructura económica de España está especializada en sectores menos productivos que la europea. Lo vemos en el gráfico. En este gráfico, lo que pesa más en España que en Europa, en el PIB, es lo que está más arriba, lo que está a la derecha del eje de 100%, y lo que está a la izquierda es lo que pesa menos en España que en la zona euro y que en la Unión Europea. Y los sectores que están en azul son los que son menos productivos y en rojo los más productivos. Digamos que estamos especializados en sectores menos productivos y menos especializados en sectores más productivos.
No obstante, este componente de estructura productiva de España solo explica un 13% de la diferencia de productividad. Si la diferencia de productividad son 18 puntos porcentuales frente a la zona euro, 2,4 se explican por esa especialización y 15,7 por la menor productividad casi sector a sector, que es lo que veremos en la pantalla siguiente. Esta especialización, esta peor especialización productiva, explica menos que en el pasado. En el año 2000 explicaba en torno a una cuarta parte de la diferencia de productividad. Actualmente explica, como decíamos, solo un 13% de esa diferencia de productividad en España frente a la zona euro. Aquí os comentaba la peor productividad de España frente a casi todos los sectores de la zona euro y la Unión Europea. En el gráfico que tenemos aquí, lo que está arriba y a la derecha son sectores que son más productivos en España que en la zona euro y la Unión Europea, y vemos que son solo dos, el nuestro, el financiero, y el agropecuario, mientras que todos estos son menos productivos en España que en la zona euro y la Unión Europea, y con diferencias muy pronunciadas en sectores como el de servicios profesionales y administrativos o el de información y comunicaciones, dos sectores en los cuales es clave la inversión en capital humano y la inversión en tecnología. Y otro punto importante es que somos comparar nuestra productividad con la de la zona euro o la Unión Europea, cuando Europa se ha quedado atrás en los últimos ciclos de innovación y tecnología frente a Estados Unidos, como vemos en el gráfico que tenemos aquí. La productividad de España en los 90 por trabajador era bastante alta. Aquí tenemos un problema de falta de trabajadores, había poca ocupación y mucho desempleo, pero la productividad era elevada en términos relativos y vemos que la evolución ha sido bastante mediocre en el ciclo de crecimiento hasta el 2008. Luego se recuperó en el siguiente ciclo, pero ha empeorado desde que comenzó la pandemia con datos aún hasta el año 22. La europea creció de forma más tendencial, pero tampoco de forma muy destacada si comparamos con la evolución de Estados Unidos, donde el aumento de productividad ha sido mucho más intenso en las últimas 2 décadas que en la zona euro. ¿Y por qué es así? ¿Por qué esa menor productividad de la zona euro y más aún de España? Pues hay diferentes problemas. Uno es la falta de inversión, sobre todo en tecnología y en capital humano, que se ha metido más en Estados Unidos, y algo menos en capital físico. Pero es el factor que se puede atacar a más corto plazo, esa falta de inversión en España y en la zona euro. Por otra parte, es clave el tamaño empresarial, que permite un mayor aprovechamiento de economías de escala y también una mayor difusión de las nuevas tecnologías. Una gran empresa tiene más fácil aprovechar las nuevas tecnologías que las pequeñas, que tienen más limitaciones. Y además, si comentábamos que hay estrecheces en el mercado laboral español, europeo, incluso mundial, pues las empresas grandes suelen tener más capacidad de talento que las empresas más pequeñas. También hay un problema de tamaño de mercado. Aquí el mercado europeo es mayor en población que el de Estados Unidos. La Unión Europea tiene 430 millones de personas, de habitantes, frente a 330 en Estados Unidos, pero el mercado único funciona mucho peor que allí. Tenemos barreras burocráticas, legislativas, tenemos barreras idiomáticas también que no tienen en Estados Unidos, y eso hace que el mercado único funcione mucho peor y que en un entorno de crecimiento en que hay sectores donde la empresa ganadora sea la mayor parte del pastel del mercado, pues hace que Europa esté en perposición competitiva que Estados Unidos a la hora de afrontar esos cambios tendenciales en las empresas a medio y largo plazo. Por otra parte, también problemas de competencia menor en Europa y que se ven en una menor actividad empresarial, menor dinamismo de crecimiento de empresas, de creación de empresas. El mercado de capital está menos desarrollado, hay menos startups, falta de iniciativa empresarial y emprendimiento en líneas generales en la zona euro y más en España frente a Estados Unidos. Y por último, como decíamos, aprovechar menos la tecnología del último ciclo, la más ligada a Internet y la computación. Veremos qué sucede con la siguiente o la tecnología que será la de la inteligencia artificial. Y además hay que añadir que la calidad de la gobernanza ha sido inferior en Europa que en Estados Unidos, en parte ligado al tamaño empresarial también. Y por último, que la dependencia energética europea ha sido un lastre diferencial. La energía ha sido más cara en Europa y eso hace que las empresas compitan peor y tengan más costes que en Estados Unidos, después de que Estados Unidos afrontase un ciclo energético más positivo y más independiente que el europeo, que seguimos dependiendo mucho de la importación de energía fósil de otras regiones, muchas veces conflictivas, como sabemos por desgracia, tanto en Rusia como en Oriente Medio. Con todo lo anterior, llegamos a las conclusiones. Un ciclo, como decíamos, muy exigente, que trae 3 desafíos. Demográfico, con un envejecimiento poblacional que hace que haya más oferta de trabajo disponible, que trae más salarios y más inflación y menos crecimiento a largo plazo para España y para todo el mundo.
un entorno geopolítico más exigente, en el que se comercia menos y por lo tanto hay menos productividad y menos crecimiento, y en el que además hay riesgos de conflictos que puedan suponer escenarios disruptivos para el crecimiento económico mundial y para el español en particular. Por último, tenemos una inflación más alta que en el pasado. Hemos pasado de ciclos con tendencias casi deflacionistas a un ciclo de cierta inflación. Tampoco creemos que grave a medio plazo, pero sí más alta que en el pasado, y esto hace que los tipos de interés sean más altos y esto también limita el crecimiento económico. Y ese entorno pues, es más complicado crecer de forma pues, sana, ¿no? Y aunque España ha crecido más de lo que se esperaba, llevamos de tasas de 2,5% del año pasado y ahora veremos que cercanas para este año y los próximos, creemos que hay mucho que mejorar en nuestro país y sobre todo es una mejora de productividad que responda y que contrarreste esos desafíos que teníamos sobre todo en la demografía de nuestro país y que van a limitar el crecimiento económico a medio y largo plazo. Poniendo los números como comentaba, pues crecimiento previsto para este año en 2,2, subimos 6 décimas el crecimiento, la inercia, como decimos, es más positiva, se crea más empleo del que esperábamos y esto permite que los hogares que están muy saneados, aumento de ocupación y de salarios, puedan consumir más y tirar de la inversión también de vivienda en el siguiente ciclo. Y eso lo vemos también en la evolución del sector de constructor y de vivienda. Creíamos que faltaba un poco más para el suelo de compraventas de viviendas en España y probablemente estamos más cerca de lo que creíamos, estamos quizá tocando ya suelo de compraventas y veremos una reactivación del sector moderada pero concluyente en los próximos trimestres y años. Por otra parte, la ocupación crece pero cada vez menos, como decíamos, limitación demográfica, aunque suplida en parte por la inmigración, y esto hace que la tasa de paro pues cueste reducirla y esté todavía en un horizonte de 3 años hasta el 26 por encima del 10%, es una tasa pues todavía demasiado alta comparada con los estándares de cualquier país avanzado del mundo. Los IPCs creciendo aún demasiado este año, sobre todo subyacente, pero freándose ya hacia el entorno objetivo del BCE en los 2 años siguientes, en el 25 y en el 26. Y aquí es el resumen de previsiones y con las diferencias frente a las previsiones que hicimos en octubre y que se presentaron en noviembre y en diciembre ante el resto de compañeros. Muchas gracias por su atención y si habéis llegado hasta aquí, pues tenéis el derecho a preguntar cualquier duda y a comentarlo con la unidad de análisis económico-financiero que está, como siempre, a vuestra disposición. Un saludo.